Estamos con Germán Sasso, él es autor del libro que investiga justamente todo lo que vino haciendo Marcos Herrero, el coleccionista de huesos, así se llama. Germán, ¿quién era Marcos Herrero? A ver, Marcos Herrero es un personaje, una mezcla de tragicomedia, digo yo en el libro, porque es un personaje muy pintoresco, muy apasionante. A mí me apasionó el personaje de Marcos Herrero, pero es siniestro a la vez. Es un personaje muy oscuro, es un personaje que con su accionar perjudicó un montón de gente, mandó gente presa, inocente, porque plantaba a prueba en los casos criminales a los que les tocaba o a los que lo convocaban, ¿no? Gente desesperada, familiares de mujeres muertas, asesinadas o desaparecidas, lo convocaban ante la inacción o ante la falta de respuesta del Estado, de la justicia particularmente. Y bueno, entonces ahí en esas causas caía Marcos Herrero a ensuciarlo todo, a embarrarlo todo. En el caso de Facundo Astudillo Castro, que es justamente lo que está en estos momentos llevándose a cabo el juicio, ¿cómo fue el tema de plantar las pruebas? Que no es algo menor, ¿no? Bueno, es en realidad un modus operandi. Yo profundizo en Marcos Herrero justamente por Astudillo Castro. Primero, aplicando un poco el sentido común, porque recordemos en plena pandemia, plena cuarentena, de la desaparición de Facundo, desaparece un 30 de abril, Herrero empieza a entrar en acción en junio, julio, y digamos, el sentido común de, digamos, vos tenés recorrido también en causas judiciales, de haber cubierto otros hechos acá en Bahía Blanca, y ya a mí lo que más ruido me hizo es un poco la manera de trabajar. Digo, qué raro, porque si la hipótesis que se plantea es que a Facundo lo secuestraron, lo mataron, que fue la bonaerense, es raro que se encuentre en la comisaría un amuleto del chico buscado después de 3 meses, cuando el caso estaba explotado en los medios. Digo, eso ya me hizo ruido eso, porque digo, va contra la lógica, contra el sentido común. Si secuestran a una persona no van a dejar un recuerdo del chico adentro de la comisaría. Y bueno, después empecé a profundizar en el tema de las técnicas de los perros, empecé a mirar atento y a seguir el recorrido en la propia causa de Astudillo, datos que, claro, por ahí tenían mucha repercusión cuando él hacía el hallazgo, y después la verdad del expediente no tenía rating porque pocos la contábamos. Y por ejemplo, la sangre de los patrulleros. Él decía, acá hay sangre de Facundo, mis perros lo olieron, salía en todos los medios porteños, era una explosión. Y después, claro, a la semana venía el resultado del laboratorio, negativo, no es sangre. Ni siquiera no era de Facundo, no era sangre, era una escupida, era un vómito, cualquier cosa, menos sangre. Entonces ahí empecé, digo, este es un personaje que lo ha tomado como trabajo serio esto de plantar pruebas. Después fue a un campo cerca de Mayor Buratovich, dijo que una vidente le había dicho que en ese campo estaba Facundo, él fue, dijo que sus perros olían a Facundo, levantó unos huesos y fue al laboratorio, eran huesos de vaca. O sea, todo así el recorrido de este señor en la causa Astudillo, y después amplié un poco el abanico, ya conociendo las chanchadas que había hecho en Facundo, fui a otros casos y descubrí más de 20 casos en los que Herrero mintió, plantó prueba de lo más disparatado y de lo más ridículo, pero que muchas veces trajo consecuencias muy graves. En el caso de Facundo hubo una jueza que se plantó, que tuvo varios, que dijo, no me vengan a pedir una detención de X persona por la prueba de Herrero, porque es una truchada. Pero sí en otros casos hubo gente detenida. La justicia le dio el visto bueno y metieron a gente en cana durante muchos años. Ahora se están revirtiendo esos casos, por ejemplo el caso de Araceli Fules, en donde él abre el baúl de un auto y dice que su perro olió a la mujer muerta, y eso era técnicamente imposible. Bueno, esas personas fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, después casación revierte, y casación dice, no, esto es un espanto, como Poder Judicial no podemos estar comprando las truchadas de este señor. Truchadas que con leer media bibliografía sobre el tema uno se da cuenta. Las células de una persona, que es el olor que cada uno de nosotros desprendemos, no viven más de 36 horas. Todos los hallazgos de Herrero eran no 36, eran 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años después. O sea, técnicamente, científicamente ya era imposible. Ya con eso debiera estar preso Herrero. Además, con los investigadores llevando a cabo la prueba, buscando y demás, no encontraban nada y venía él y encontraba todo, ¿no? Claro, bueno, y esa era la endija que él buscaba y que le vendía a los familiares de personas desaparecidas. Y se entiende por parte de la familia, digo, uno está desesperado y Sí, busca en claro. cualquier lado, Sí, ¿no? claro, obvio, obvio. Yo también, yo decía hoy en otra nota, yo también lo hubiese llamado ante la desaparición de una persona, la justicia no lo encuentra, la policía no lo encuentra y no sé qué pasó. Bueno, me dicen que hay un vidente, por ahí lo traigo, y me dicen que este hombre esclarece lo que no esclarece nadie y lo traigo. Pero bueno, nuestro deber como periodista o nuestra tarea fue investigarlo durante muchos años, escribir este libro, escribir primero Operación Facundo, que se trata de lo que
hoy se está juzgando a Herrero, pero después ampliar el abanico y ver que a lo largo de la Argentina había hecho desastres con el mismo modus operandi, plantando huesos, plantando preservativos con supuesto semen de un culpable que no era culpable. Los dos últimos casos son muy aterradores, porque que ya por uno fue juzgado, por el otro va a ser juzgado a mediados de año en Santa Cruz. Él tenía en su casa un esqueleto y cada vez que lo convocaban a un caso se llevaba un hueso para plantarlo en el caso X. Los últimos dos casos fueron Marcela López en Río Gallegos y Viviana Luna en Mendoza. Él ahí agarra un cráneo humano, lo parte a la mitad y se lleva la parte inferior, la dentadura, al caso Marcela López, lo planta en la casa de un exmarido de Marcela López para culpar a este exmarido de apellido Balado y lleva la otra mitad, la parte superior, a Mendoza para involucrar al exmarido de otra mujer en Mendoza. Los casos no tenían nada que ver, no se conectaban en nada, solamente la conexión era Herrero y, claro, el fiscal, el último en intervenir, que hizo una muy buena tarea, que fue el fiscal Pirrello en Mendoza, dijo, a ver, voy a comparar los últimos hallazgos de Herrero, y armó la pieza de un rompecabezas, era el mismo cráneo, que partido a la mitad por Herrero. Cuando lo van a detener a su casa de Viedma, Herrero le tira los huesos al vecino, y el vecino que estaba regando sale corriendo y dice, me están lloviendo huesos, eran los huesos que él se estaba descartando, que usaba como materia prima para plantar en los casos. Por eso digo, es desopilante, aunque siniestro, porque con ese accionar, bueno, fue funcional. Hay una cuestión política también en varios de los casos que se mezcla, que yo lo cuento en el libro. En el caso Astudillo había una intencionalidad política del radicalismo de Villarino de tirarle un muerto a Bevilacqua, actual intendente de Villarino, y también a Kicillof y Berni, entonces como que hacían una cuestión política, decían que le iban a devolver Maldonado. Bueno, nada, invito a leer el libro porque esa parte también es triste, porque tiene que ver con instituciones de la Argentina y tiene que ver con personas que deben defender la verdad y bueno, fueron cómplices, porque hubo muchos cómplices de Herrero, algunos por ahí ingenuos y otros a sabiendos de que el tipo era un trucho y avalaban su truchada, ¿no? ¿Qué espera que pase en este juicio? Bueno, lo más importante, no sé qué va a pasar, a ver, si hay justicia debieran condenarlo, porque ya el hecho de decir acá hay sangre o acá estuvo Facundo y se demostró que no estuvo ni en Bajor Buratovich ni en Origone, o este es un cierre de Facundo cuando en realidad no era el cierre de Facundo, o acá hay sangre y después el laboratorio demostró que no era sangre, o acá hay un pelo y no era el pelo de Facundo, o es un hueso y era un hueso de vaca, ya con el sentido común debieran condenarlo. Pero más allá de eso, de la condena, lo más importante me parece que el tipo está por lo menos desactivado. No descarto que en algún momento vuelva a actuar, pero ya mucha gente sabe que el tipo es un chanta, que el tipo es un mentiroso, que juega con la ilusión de mucha gente, porque no solamente puede encarcelar inocentes, sino que juega con la ilusión. Hoy en día hay muchas familias de víctimas que le siguen creyendo porque dicen, el único que me trajo algo de mi hijo fue Herrero, pero todo eso fue inventado. Él pone como ejemplo el caso Micaela Ortega, porque la primera actuación de Herrero no estaba tan zarpado, no estaba tan sobregirado, pero igual mintió obscenamente en el caso de Micaela Ortega. Él estuvo en el lugar del hallazgo del cuerpo de Micaela, estuvo con sus perros y sus perros olfatearon ese cadáver, pero él no lo descubrió. El cadáver de Micaela lo marca el femicida Luna, porque a ver, y esto pasa también a lo largo de otros casos, a veces a la policía o a la justicia le servía para cerrar un poco elegantemente el caso. Entonces se dijo públicamente que los perros habían encontrado el cuerpo de Micaela, pero en realidad lo torturaron en la DDI a Luna, y Luna cantó exactamente, fue descalzo caminando por la vía hasta Cerri y dijo dónde había matado a Micaela. Él no descubrió ni el cuerpo de Micaela, ni llegó a dar con Luna, eso fue la fiscalía, fue Facebook. O sea, él se inventa una realidad paralela y bueno, esa realidad prende porque es algo fantástico, es algo que a todos nos gusta creer. Tenía mucha habilidad para eso, para contarnos lo que todos queríamos escuchar. Iba al sur y decía, acá están involucrados los Kirchner. Iba a Mendoza y acá está involucrado Vila y Manzano. Siempre ponía gente famosa, gente que en el rum popular por ahí, por un sector es mal visto o tiene ruido, entonces él los traía a la causa. En el caso del sur, dijo que había descubierto 75 millones de dólares de los Kirchner en un gallinero, y eran billetes del estanciero, del juego del estanciero. Bueno, todo así, todo muy bizarro, la historia y la vida de Marcos Herrero. Bueno, Marcos Herrero, que logró trascendencia a nivel nacional y por eso también estuvo involucrado en un montón de causas. Lo que se está jugando es su participación en la investigación de Facundo Astudillo Castro. Y más allá de la responsabilidad de Herrero,
qué rol le cabe a la justicia, ¿no? Que muchas veces se avaló, se apoyó en estas pericias sin corroborarlas con ninguna otra prueba y condenó y encarceló a inocentes muchas veces, ¿no? Claro. ¿Y qué pensás del rol de la justicia en estos casos que vos mencionabas, en los cuales hubo gente condenada por las pruebas de Herrero? Y bueno, esa gente, esos jueces deberían dar respuesta. No creo que ocurra. Estamos en la Argentina, no creo que ocurra, pero insisto, no fue el caso de Astudillo, en donde la jueza Marrón dijo, yo no voy a comprar esta prueba porque a todas luces es trucha, pero hubo otros casos, y muchos en el norte, la justicia del norte también, muchas veces avaló el accionar de Marcos Herrero, le servía para esclarecer el caso. Había demanda social, presión mediática, nosotros cuando, en buena hora, digo, pero los medios estamos y hay un caso impune, hablamos de ese caso para que la justicia se mueva y lo esclarezca, pero no se puede esclarecer, entre comillas, a cualquier costo. Se tiene que esclarecer con la verdad, saber qué es lo que pasó, si hubo un delito, saber quiénes son los culpables. En el caso de Astudillo no hubo delito porque no fue desaparición forzada y se inventó a los culpables, porque se le plantó prueba inexistente, ridícula, que no tenía nada que ver con la realidad. En algunos casos, hoy en día sigue gente presa por el accionar de Marcos Herrero, por ejemplo, el caso Marito Salto, que también fue muy, muy famoso. Él dijo que en ese caso que había descubierto una especie de magia negra y de ritos satánicos. Ahí hay un chico que tuvo una muerte brutal, descuartizado, y él con sus perros fue casa por casa encontrando supuestas pruebas y mensajes satánicos que involucraban a mucha gente. Con eso, nada más, la justicia de Santiago del Estero metió presa gente que hoy en día está presa. Bueno, el caso está en la corte, pero en el caso de Araceli Fulis, 5 años preso estuvieron 3 personas, fueron liberadas hace un año recién. Casación dijo que eso era una barbaridad. Y después, más allá de estar tras las rejas, que lo peor es también la reputación, porque hoy cuánta gente cree que esos policías de Villarino son culpables de un delito, o en el caso de Araceli Fules, digamos, quedan marcados para toda la vida porque mediáticamente y muchas veces judicialmente se le puso el sello de culpables por la prueba de este trucho. Hubo alguien que actuó de esa manera, pero alguien también que le permitió actuar, y después jueces que condenaron en algunos casos, que eso quizás es lo más grave de todo este caso, ¿no? Seguro que sí. Marcos, no sé si lo mencionaste, ¿cuánto va a durar estimativamente el juicio? ¿Cuándo se va a conocer el fallo? ¿Y qué pena en expectativa, si es que tienen esa información, podría recibir Herrero? Bueno, sabemos que el juicio se va a desarrollar durante todo el mes de febrero. ¿Cuál es la pena en expectativa que le podría caber a Herrero? Y quizás si sumamos todas las causas que tiene, ¿cuántos años podría pasar en la cárcel? Bueno, él ahora está en libertad plena porque no tiene prisión domiciliaria ni prisión preventiva en el caso Astudillo. Fue condenado en Mendoza, pero ya cumplió parte de la condena. Está en su casa, pero con procesos pendientes. Este es el de Astudillo. Es probable, todos deseamos conocemos lo que hizo Herrero, que sea condenado. No sé qué pena en expectativa, porque hay que ver cómo lo meritúa el fiscal, si se suman los delitos de cada cosa que él plantó, porque él tiene varios hechos. El fiscal le atribuye 7 hechos puntuales: el de la vaquita de San Antonio, el de las turmalinas, el de la sangre, el de los huesos de vaca, que él decía que eran de Facundo. 7 hechos, tiene más, pero algunos no se alcanzaron a escribir judicialmente, entonces quedaron en lo mediático, como por ejemplo cuando él dijo que había hallado el cierre de la mochila de Facundo en la comisaría de Buratovich. Bueno, eso no alcanzó a escribirse, trascendió, tuvo punch mediático, pero no alcanzó a escribirse en el expediente. En el expediente hay 7 hechos diferentes en donde Herrero o plantó prueba o algún cómplice de Herrero plantó prueba para que él lo descubriera. Ningún perro descubría, él lo descubría. Yo creo que debiera tener condena, y después se le vienen otros 2 procesos, que es el de Marcela López en el sur, por plantar la dentadura humana de vaya a saber quién, nunca se descubrió, de una persona mayor de edad, un hombre, cuando en realidad lo que se buscaba era una mujer. Y el caso Araceli Fules, que está imputado y seguramente este año también va a ir a juicio oral. Ahí es donde mandó gente en cana, y ahí, si la justicia quisiera hacer autocrítica, podrían también hacerle un jury tranquilamente a los jueces, porque ellos condenaron con la simple opinión
de un tipo que vino y dijo: yo levanté el baúl de este auto y mis perros olieron esencia de esa persona, más allá de un montón de delirios que él le agregaba después mediáticamente. Pero ya ese hecho que condenó a 3 personas, ya eso es de una gravedad que no solamente debiera llevarse puesto Herrero, sino también a los jueces, porque, a ver, delincuentes, chantas, bizarros como Herrero puede haber 1.000.000, pero la justicia, hemos tenido nosotros casos, gente que, testigos que les gusta ser famosos y han ido incluso a canales de televisión y algunas veces hemos caído en el engaño. Yo lo admito y muchas veces lo recuerdo en la radio. Una vez un tipo dijo que era testigo de un caso y le hicimos notas y le creímos y el tipo era un delirante. Bueno, pero la justicia tiene otra responsabilidad porque ellos firman quién va en cana y quién no va en cana o a quién imputan de un crimen, porque son todos casos muy graves. Él en realidad tenía una doble cara. Él se hacía, digamos, el simpático con grupos de derechos humanos, con grupos feministas, y en realidad era un policía de ley que odiaba a los grupos de derechos humanos, que odiaba a las feministas, las llamaba las feminazis. La plata que le recaudaban de buena voluntad las usaba para cuestiones personales, para hacerse tatuajes, en vez de buscar la verdad. Él siempre tenía un manual de actuación que tenía que ver con esto, con el plantado de pruebas, con la mentira y con las truchadas. Él prometía, está escrito en su currículum, esto no solamente lo decía públicamente, él prometía en los currículums que mandaba y en las propuestas de trabajo, además del presupuesto, trabajaba con una abogada de la FIP, de apellido Lisman, él mandaba y decía 100% de efectividad. Ninguna actividad en el mundo, ya eso es una truchada, ninguna actividad en el mundo, por más bueno que sea, tenés 100% de efectividad. Siempre cometemos errores, somos falibles. Bueno, él era 100% truchada, porque todo lo que hacía era mentira, todo lo que hacía era plantado. Y nada, es un personaje que cuesta creer por cómo estuvo tantos años, porque no fue un caso, sino por lo menos detectado, y creo que hay más, porque a partir del libro me empezaron a llegar, hay más casos, por lo menos 20 yo detecté, en donde el tipo dijo, esclarecí este hecho, o esta zapatilla es de Marcos Corinales, y era de cualquier persona, menos de Marcos, o un hueso, pero bueno, lamentablemente el sistema evidentemente no está preparado para ponerle un freno a este tipo de chantas, a este tipo de delincuentes. Algunos por miedo, yo lo reconozco, porque el caso Facundo mediáticamente tenía mucho vuelo en los medios porteños más que nada, y claro, decir que no se le creía a este señor que venía a esclarecer lo que nadie quería esclarecer era como poner la cabeza en la guillotina. Pero bueno, no se puede jugar. Hay cosas que, como dice Serrano, no tienen repuesto. No se pueden jugar con digamos, a sabiendas que este tipo está plantando prueba, pues no podés mirar para otro lado y mucho menos avalarlo, mucho menos. Gracias, Germán. Gracias a ustedes.